antes desconocidos de esta cultura. Descubriremos en ellas, basados en la orfebrería y en documentos, historias de caciques, de sacrificios, de guerreros, madres y cunas, de momias ofrendadas. A partir de sus objetos hablaremos, por supuesto, de la balsa expuesta en el Museo del Oro y también de otras balsas. Interpretaremos cuál fue su organización social y cómo era su manera de ver el mundo. Agradecemos su participación esta tarde. Estamos en directo por Facebook Live, @FestHistoria, por Zoom y por la plataforma del Banco de la República. Acordemos entonces de apagar los micrófonos y de realizar sus preguntas, sea por el procedimiento del chat, por el Zoom, sea por el Facebook o bien por la plataforma del museo. Nos acompaña esta noche Eduardo Londoño, antropólogo de la Universidad de los Andes de Bogotá, con posgrado en Antropología Histórica de l'École de Haute Études de Sciences Sociales de París y jefe de divulgación del Museo del Oro del Banco de la República. Eduardo trabaja hace 32 años en este museo, donde es el jefe de la divulgación cultural. Bienvenido, Eduardo. Hola, ¿cómo estás, Osvaldo? Qué gusto estar acá. Eduardo conversará con Elvira Cuervo de Jaramillo y Mariela Vargas, miembros de este programa Vive tu Museo. Elvira Cuervo ha sido diputada representante a la Cámara en 1986, ministra de la Cultura en el 2006, directora del Museo Nacional de Colombia y embajadora de Colombia ante las Naciones Unidas. Por su parte, Mariela Vargas es miembro de la Fundación del Festival Internacional de Historia y promotora de su programa Vive tu Museo. Elvira y Mariela tienen la palabra para moderar este interesante encuentro. Bueno, un verdadero placer. Mil gracias. Nosotros, como lo ha dicho Eduardo Londoño varias veces, los que habitamos el altiplano cundiboyacense, debemos tener algo de los muiscas o chipchas en nuestra sangre, porque aquí hubo mucha mezcla. Y estoy muy contenta de estar en este panel porque más que yo decir algo, voy de oír a Eduardo y a Diana sobre los muiscas porque hay muchas preguntas que nos han quedado en el aire. Yo quisiera resaltar la labor del Museo del Oro del Banco de la República, porque yo nací en una época en que todo lo que era prehispánico o indígena era despreciable. El Banco de la República lo puso a su nivel y algunas joyerías de carácter privado empezaron a hacer réplicas muy lindas que estuvieron y están muy de moda todavía en todas partes del mundo. Yo alguna vez viajé con una de esas figuras y una señora quedó tan encantada que se la regalé. De todas, es decir, se ha reivindicado, se ha subido el nivel de nuestras culturas prehispánicas en todas partes, y yo creo que el pionero y el creador de todo esto ha sido realmente el Banco de la República con el Museo del Oro. Lo rico, Elvira, es que todas estas cosas maravillosas de las que hablamos aquí, estos objetos de oro, de cerámica, todos son nuestros, porque la Constitución del año 91 declaró, como sabes, que los objetos del patrimonio arqueológico pertenecen a la nación, y la nación somos nosotros, eres tú, soy yo, son las personas que nos ven y todas aquellas que no nos ven. Entonces, entre todos somos los dueños de ese patrimonio que, como tú dices, el banco ha podido cuidar. Estamos cumpliendo 80 años, o un poquito ya más, un poquito más. Y entonces, ¿qué más rico que conocer algo que nos pertenece, algo que nos identifica y que a los extranjeros les gusta? Entonces, a nosotros nos da más gusto todavía
podérselo mostrar, ¿sí? Entonces, te invito, si quieres, a ti y a Mariela, a este recorrido de hoy que tiene el siguiente formato. Las estoy invitando a una exposición. Es una exposición que se llama Historia de ofrendas muiscas. Fue creada para ser mostrada en el Museo del Oro, como en efecto sucedió en Bogotá, y luego ha seguido viajando esa muestra por las diferentes sedes culturales del Banco de la República en Colombia. Entonces, lo que voy a hacer es bordar alrededor de la exposición que existe en forma de PDF en Internet. Al final estaremos compartiendo el enlace porque hay muchas cosas que no voy a mostrar y que son muy interesantes. Y entonces el recorrido nos va a llevar a conocer los tunjos de los muiscas, o al revés, a conocer a los muiscas a través de sus propios objetos. Y ese será con Mariela uno de los temas de conversación. Mariela es aficionada a los cronistas, se los sabe, le encantan, mírenla. Y entonces yo como investigador de los muiscas he sido sobre todo aficionado a los archivos coloniales. Tendríamos ocasión de ver un poquito qué es eso. Y en el Museo del Oro están los objetos hechos por los muiscas mismos, donde ellos muestran quiénes eran ellos y cómo vivían y cómo se adornaban y todo lo que hacían. De manera que esa es, si estás de acuerdo, Elvira, la invitación para hoy. Nos vamos y vamos a compartir pantalla. Compartimos acá, compartir. Y está listo. Ahí espero que ya estén viendo. Ah, no, ya entendí qué pasó. Acá. Yo acá comparto. Listo. Entonces, historias de ofrendas muiscas. Demasiadas pantallas tengo. Listo. Acá. Valga mencionar que esta exposición fue hecha por la directora del Museo del Oro, María Alicia Uribe, y por mí, Eduardo Londoño, que me pusieron de segundas, por Juan Pablo Quintero, arqueólogo del Museo del Oro, y por Marcos Martinón Torres, gran investigador de la metalurgia prehispánica de todo el continente, en ese momento de UCL Institute of Archaeology en Londres. Y este va a ser el menú que nos va a permitir recorrer la exposición. Entonces, voy a empezar escueleramente leyéndoles este párrafo porque dice todos los grandes rasgos de los muiscas. Cuando en el siglo XVI los españoles llegaron al altiplano cundiboyacense en la cordillera oriental, encontraron una sociedad jerarquizada, eso va a ser importantísimo, con una numerosa población, seguramente la más grande de las etnias en la Colombia prehispánica, que vivía en aldeas y dispersa en las laderas y los valles. Los muiscas estaban organizados en cacicazgos conformados por varias comunidades bajo el mando de un cacique. La producción intensiva de maíz, papa y otros tubérculos permitió el sostenimiento de especialistas, como los sacerdotes o jeques, de los que hablaremos, y los orfebres, de los que hablaremos muchísimo. La economía se basaba en la agricultura, en la producción de cerámica, orfebrería y textiles, y la minería de sal y de esmeraldas, con una especialización regional. Por cierto, no en la minería del oro. A través de amplias redes comerciales intercambiaban estos productos por oro, cera de abejas, miel, plumas, hojas de coca y otros bienes de prestigio. Entonces,
aquí vemos una imagen del altiplano cundiboyacense, que la mayor parte conocemos, donde está puesto Cundinamarca, Boyacá, y donde está Bogotá. Y aquí tenemos un mapa, y para ampliarlo mi recurso es en PDF, es hacer esto y traernos con esta herramienta del PDF un recorrido por el mapa del territorio muisca. Entonces, al sur empieza con el río Sumapaz y el páramo de Sumapaz, es decir, Fusagasugá y Pasca. Bogotá está en la mitad sur, alrededor del río Bogotá, que va hacia el Magdalena por aquí mismo, por el Sumapaz. Luego estará Tunja, Sogamoso y Duitama, y al norte limitaban los muiscas con la Sierra Nevada del Cocuy y estas otras regiones de la cordillera que gira para luego entrar hacia Venezuela. Lo interesante es que estos grupos muiscas eran de raíz chibcha. Como lo hemos hablado alguna vez, eran poblaciones que hablaban una de las muchas lenguas derivadas de la raíz chibcha, que por cierto nos viene desde Costa Rica. Entonces, migrantes unos tras otros fueron moviéndose desde Costa Rica hasta aquí, imagínate, y trajeron a esto que son los chibchas. Ahorita vamos a hablar de las fechas. Pero lo interesante es que aquí al norte están los uva, todavía existen en la Sierra Nevada del Cocuy, los laches y chitarreros, que son probablemente los mismos, pero en la época colonial, los guanes, y todos esos son grupos también chibchas. Hacia el lado de los llanos también limitaban o tenían frontera los muiscas con otros grupos chibchas, lo mismo que aquí abajo. Pero en esta región occidental, se diría, hacia el río Magdalena, como hablábamos hace poco, los muiscas limitaban con otro tipo de sociedades que no eran emparentadas de ninguna forma, que eran bien distintas, como son los panches y los musos. Entonces, así se conformaba el territorio de los muiscas. Eran los grandes altiplanos de Bogotá, de Tunja, Sogamoso. Son como 10, 12 altiplanos así de bonitos, antiguos lagos pleistocénicos que se inundaron. Y en esta región, de Villa de Leyva, esa llanura que conocemos allá, más bien plana o de bajas colinas, por los lados de Villa de Leyva. Pues la noticia que les quiero contar ahora es sobre la conquista. En marzo de 1537, por este lado extrañísimo, entró, por el lado de Socota, entró Gonzalo Jiménez de Quesada con 179 soldados de los 600 que salieron de Santa Marta. Entonces, ya se había conocido a los Tairona, ya se había empezado esa lucha que duró más de 80 años con los Tairona, y como se conocía el Perú y quedaba hacia el sur, pero para ir al Perú se iba atravesando Panamá, el istmo de Panamá, entonces Gonzalo Jiménez de Quesada dijo, pues vayámonos por adentro del río Magdalena a ver si podemos llegar al Perú por ahí. Les fue realmente muy mal, y cuando pasaron Barranca Bermeja, conocieron la sal de los muiscas, oyeron hablar de los muiscas, y entonces decidieron subirse por estos pequeños ríos, que fue absolutamente un desastre subirse con sus caballos y sin la tecnología hacia el territorio como de esa tierra prometida de los muiscas, que por fin, en los que ranchaban tantas esperanzas, y llegaron muy mal los europeos a un territorio que les pareció francamente una maravilla, y qué mejor que el territorio donde hoy está Villa de Leyva. Luego vinieron hacia Zipaquirá, la tierra de la sal, espectacular, y luego descubren Bogotá, y realmente no podían, de la dicha de haber encontrado una sociedad como la que vamos
a conocer hoy los muiscas, que por cierto no enfrentaron el mismo tipo de batallas de los taironas, y funcionó aquí como en otras regiones de toda América. Los españoles se aliaban con unos para pelear con otros. Entonces, una de las cosas que hicieron fue aliarse con la gente de Chía y ir a pelear con Tunja, etcétera, etcétera. Lo mismo. Entonces, pero esa es la versión que les estoy contando, es la versión de las crónicas. Como les digo, marzo de 1537, la llegada de Gonzalo Jiménez de Quesada y una hueste muy, muy maltrecha y en muy mala situación al territorio de los muiscas. Aquí en esta barra cronológica les puedo contar otra fuente de información, es la versión de la arqueología. Entonces, si hoy estamos acá al final de la barra azul, el periodo republicano ha durado 200 años, el periodo colonial duró 300 años y hace 500 años fue esta circunstancia de contacto que les estaba contando. Pero los arqueólogos pueden ir mucho más atrás en el tiempo. Entonces, definen un periodo muisca tardío entre el 1200 después de Cristo y el 1600 después de Cristo, y definen un periodo muisca temprano que arranca en el 800 después de Cristo. ¿Qué había antes? Esto que llamamos el periodo Herrera era gente ceramista que vivía aquí en la sabana de Bogotá y que vivían dispersos. Digamos, la sabana era más que todo un bosquecito, y entonces hacían unos claros en el bosque y ahí hacían sus cultivos y tenían sociedades muy pequeñas sin complejidad social, sin grandes caciques o grandes mandatarios. Y antes del periodo precerámico la historia se pone interesantísima también porque la gente se tuvo que inventar a conocer el medio ambiente del altiplano, a hacer la cerámica, etc. Pero la fecha que nos interesa ahorita, desde esta mirada arqueológica, es que esta gente de lengua chibcha empieza a llegar en diferentes oleadas al altiplano hacia el 800. Se juntan, se mezclan, se mestizan también con la gente del periodo Herrera y viven durante un tiempo de forma parecida, sin mucha complejidad social, sociedades que vivían bastante bien utilizando el medio ambiente, pero hacia el 1200 empieza esto que va a ser famosos a los muiscas, que son esos caciques, y de eso es que estaremos hablando hoy. Entonces, esa fue una mirada, digamos, de arqueología que les quería comentar porque me parece valioso que vamos a estar hablando desde diferentes fuentes. Y una de las fuentes van a ser entonces las ofrendas de los muiscas. Aquí vemos los ofrendatarios muiscas, los recipientes de cerámica donde se ponían diferentes tipos de materiales de ofrenda, no solamente el oro, sino también esmeraldas, pero también cuarzos, pero también algodones, pero también pedazos, figuras talladas en madera y elementos que no se han conservado tantísimo. ¿Por qué hacían ofrendas? Porque las ofrendas sirven para pedir cosas a los dioses, y los muiscas, lo dice esta exposición, era una sociedad muy, muy basada en la religión. Las ofrendas son el equivalente a los pagamentos que hacen los indígenas de la Sierra Nevada hoy, porque los arhuacos, los coguis, los huivas, las diferentes sociedades de la Sierra Nevada son también de raigambre chibcha y tienen costumbres semejantes. Entonces, por ellos podemos saber que se le pide permiso a la naturaleza para poder utilizarla, que se le agradece por las cosas que uno ha tomado y se busca restablecer el equilibrio. Si yo cazo,
tengo que pedir permiso, si yo cultivo tengo que pedir permiso y tengo que agradecer por la lluvia y todos los bienes que me da la naturaleza. Ya que vemos aquí estas figuras muiscas, les quería leer otra fuente de información, que es con la que yo, según les decía, he trabajado mucho. Este es un artículo mío, se llama Mantas muiscas, una tipología colonial, en el boletín del Museo del Oro, y nos da la posibilidad de remontarnos a 1593 para leer una lista con la que un encomendero le paga a los indígenas por trabajos prestados en la encomienda. Y son los nombres de los muiscas. El capitán, ya veremos, se llama Don Alonso, es un muisca, pero sus parientes se llaman Piranchique, Ciananeca, Nopesica, Yucacate, Sutamaque, Neaptoque, Cuchitaca, Piranquene, Cuicate, Foraga, Uncone, Gambatoa, Tora, Suariza, Fununsura, Umbacupa, Sachavane, Foscaptoque, Socamoncha, Neabriquia, Amtasaque, Funane. Son entonces nombres que tenían estas personas, los muiscas, en el periodo colonial y que hoy en día los reconocemos, algunos de ellos como apellidos que todavía existen en nuestro país. Esto es otro tipo de cerámica de los muiscas, las ollas de 6 asas, por ejemplo, para cocinar, las jarras para líquidos, las múcuras para la chicha, la bebida fermentada de maíz, y las copas finas para las ceremonias. Entonces, aquí puedo agrandar las copas para ver cómo están hechas. Tienen el borde decorado y estas no pesan casi nada, son muy finas, una bella cerámica, delicada por cierto. Y tengo aquí en la otra imagen, vamos para marcar, agrandar acá. Imágenes de estas copas para mostrarles que tienen en cerámica serpientes al lado y lado, serpientes, que es una característica especial. Aquí falta la otra cabeza. Se oponen 2 serpientes al lado y lado de las copas que son ceremoniales. Pero esta copa y la anterior tienen estos puntos que hacen que la serpiente se mezcla con un jaguar. Entonces, será una de las características de las figuras zoomorfas muiscas en oro, que los jaguares se mezclan con serpientes y es una característica muy particular de lo muisca. Pero miremos el oro de los muiscas, entonces, ya que vimos la cerámica. Estos son los adornos, son pectorales, se llevaban colgados al pecho con una argolla que tiene detrás. Y este representa un hombre con tocado solar, con el brillo del sol, y este es un ave. Aquí vemos un ave con sus ojos, su pico, sus alas, su colita, las plaquitas que le dan movimiento, y todo el pectoral mismo es también un ave con su gran cola. Piezas características que usaron los caciques muiscas. Y al igual que estos colgantes de orejera, un extraordinario ofrendatario donde se ve la nariguera, las orejeras, los gorros que eran de lana blanca, en algunos casos negra. Y estos son ejemplos de las narigueras de los muiscas, rectangulares con aves en los extremos, y esta decoración de rombos muchas veces que quiere decir serpientes. Entonces, esos son los objetos de adorno de los caciques, pero estos son objetos totalmente diferentes. Son los que llamamos tunfos, las figuras antropomorfas, a veces, o sea, representaciones de personas, a veces zoomorfas representando animales. Aquí tenemos, por ejemplo, son personas, son mujeres, entonces
representan con mucho cuidado los collares, siempre muy bellos, los bastones que llevan en la mano, y el sexo está representado acá, se la representa siempre, los vestidos no aparecen a pesar de que los muiscas eran personas vestidas. Aquí la mujer tiene una corona y aquí el hombre tiene también collares, tiene un poporo en su mano con el palito, tiene este pequeño recipiente colgado del hombro, espero regresar sobre él, y sus grandes orejeras de metal. Pero, Mariela, me tenías una pregunta. ¿Estás por ahí para hacerme una pregunta que querías hacer apenas salieran Tunjos? Bueno, pues sí, la verdad me encanta. Tú sabes que yo me siento muisca y me emocioné mucho cuando tú dices nosotros, los muiscas. ¿Por qué dices nosotros los muiscas? Un poquitico antes de meternos en este tema del oro, que también es fascinante, ¿puedes contarnos algo de cómo se organizó después la comunidad de los muiscas cuando llegó don Gonzalo y por qué podemos pensar en nosotros los muiscas actualmente? Bien, sí, entonces ahorita llegaremos muy pronto a hablar de los cercados, y el tema que me ha motivado a mí como investigador de muiscos ha sido justamente ese que mencionas, cómo se organizó las sociedades muiscas alrededor de los linajes de personas y de los caciques. Lo que tiene que ver con nosotros es interesante porque don Gonzalo Jiménez de Quesada preservó a las comunidades indígenas, y eso es algo que nosotros tenemos que agradecerle a él y a los conquistadores de esta región del país. Don Gonzalo no era muy malvado, era un abogado, era muy legalista. Su hermano era muy mala ficha, Hernán Pérez de Quesada, hizo proyectos muy locos de irse a buscar el dorado en los llanos, etc. Pero don Gonzalo traía la experiencia de las Antillas, que fue desastrosa, Cuando llegó Cristóbal Colón con conquistadores finalmente a las Antillas, se repartieron a los indígenas como se hacía en España cuando conquistaban los territorios de los árabes. A ratos los árabes conquistaban España, y a ratos los españoles lograban conquistar los territorios árabes en España, y entonces repartían en encomiendas a los indígenas, y a un conquistador le daban tanto número de indígenas para que trabajaran en sus tierras, etc. Pero don Gonzalo notó y supo que los indígenas de las Antillas murieron todos muy pronto por ese tipo de reparto, y entonces aquí a un conquistador que era capitán o que había puesto un caballo o algunas cosas, le daba un linaje, una capitanía de indígenas grande, y al otro le daba una capitanía pequeña, pero no desbarató las sociedades de cacicazgos. Por eso nuestros pueblos en la sabana se siguen llamando Suba, se siguen llamando Engativá, siguen siendo los mismos pueblos de los muiscas prehispánicos, y por eso durante toda la época colonial existieron las comunidades muiscas. Después, al llegar la independencia, la lógica de la vida comunal de las comunidades indígenas no iba con el pensamiento de la independencia, y se disolvieron los resguardos. Entonces ahí las comunidades fueron rotas por la ley de el nuevo país, Colombia, y entonces se disolvieron las comunidades muiscas, y nos volvimos nosotros. Los muiscas se mestizaron, ya no se distinguía quién era muisca, quién no era muisca, se podían casar todos contra todos, y entonces nosotros somos hoy, Mariela, los muiscas aquí en el altiplano. Y dime. No, que me siento feliz de ser muisca actual. Entiendo que debo respetar a mis hermanos más completos de épocas anteriores, pero me encanta. Y también eso que nos comentaba nuestra querida Elvira,
de cómo antes, en un periodo de 1900, de pronto aquí, pues se consideraba que esto no era arte, esto que después recogió el Museo de Oro. Oye, estamos felices de ver pues, esta herencia que nos legaron nuestros ancestros indígenas. Y bueno, a veces es necesario que muchas personas como tú nos expliquen las cosas para poder apreciarlas y es una maravilla que las tengamos aquí. Cuando uno va al Museo de Oro ve tantas piezas, es muy difícil distinguir qué pertenece a una cultura, qué pertenece a la otra. Yo pensaba que lo que tenía más oro de pronto era lo nuestro, pero no, lo que tiene menos oro, es decir, esas figuritas más flacas, las menos gorditas, son las muescas. Y yo digo, bueno, pero es oro, ¿verdad? Les fascinaba el oro. No tenían oro, tú nos has explicado. Tenían sal que a veces valía más que el oro y lo trocaban por oro. Pero cuéntanos por qué son tan flaquitas esas figuras muescas. Sí, te voy a llevar. Ya me perdí. Un momentito que estoy perdido entre mis... Bueno, mientras tanto te voy a decir que después aprendí que eran unos retratistas maravillosos, aunque algunos decían que eran malísimos porque sacaban los retratos sin ninguna expresión. ¿Y cómo retrataban los muiscas? Pues con unos hilitos de oro, que también quiero que nos cuentes, con un hilo de oro que era como un pincel, un lápiz, iban haciendo las facciones. Yo las veo llenas de sentimiento, pero tú nos explicarás mejor. Eso. Entonces sí, justamente ese es el tema hacia donde vamos, el tema de estas figuras de los muiscas. Y tienes razón en expresar tu sorpresa porque son un arte muy codificado. Son figuras planas, generalmente planas. Aquí estamos viendo una con algo de volumen en sus piernas y brazos. Son triangulares y tienen esto que parecen hilos de oro que hacen los detalles de su cara y de su collar, por ejemplo, o el adorno que va encima de su corona extraordinaria de plumas. Volvamos a ver este tunco. Entonces, ¿cómo se hicieron? ¿Por qué son planos? Realmente no sabemos por qué son planos. Yo lo traduciría porque son unos genios estos muiscas y se inventaron un arte como el que quiso inventarse Picasso. Picasso no era que no supiera pintar. Picasso dijo, pues si ya la fotografía representa la realidad como es, representémosla nosotros los artistas como queremos que el arte lo haga. Entonces, los muiscas se inventaron esa representación de la figura humana en forma de figuras planas y triangulares que llamamos los tunjos, y esta cara que llamamos en forma de escudo es la misma que tienen sus cerámicas. La cerámica muisca es más antigua que su orfebrería, y entonces seguramente a partir de estos objetos de tercera dimensión en las cerámicas, ellos fueron concibiendo esto que es un arte que todos los orfebres muiscas desarrollaron. Pero entonces vamos a ver la metodología de la fundición o el vaciado a la cera perdida. Vale la pena volverlo a decir, porque es que con cera de abejas se hacía esa misma figura, la figura plana con sus hilitos, que entonces no son de oro, sino que fueron inicialmente de cera de abejas, y a esa figura con todos los detallitos se la cubría con una mezcla pastosa de polvo de carbón vegetal y de arcilla muy fina, que la vamos a ver ahorita, que todavía está pegada a las piezas, esa polvillo muy fino de carbón vegetal, y luego se lo cubría con arcilla líquida primero, arcilla más gruesita después, hasta dejar construir un molde. Y la gracia de que la figura fuera hecha en cera es que simplemente calentando el molde e invirtiéndolo, se lo vaciaba y quedaba dentro el hueco en la forma exacta de la figura que yo quise hacer. Entonces no era sino vertir con un crisol el metal fundido y obtener
el tunjo, la figurita. Pero la característica de estos moldes es que son cerrados, no son moldes de 2 piezas como los que usamos tanto en nuestra cultura, o moldes abiertos como los que usamos para, no sé, para hacer chocolates, para hacer dulces. Estos eran moldes cerrados y había que romperlos para poder sacar el objeto mismo. Entonces, la invitación a ver esta exposición es gracias a que María Alicia y Marcos Martinón trabajaron con grandes y extraordinarios microscopios y tecnologías que les permiten, por una parte, ver los objetos en grandísimo detalle y, por otra parte, estudiar los metales con los que están hechos, de manera que eso van a ser unos de nuestros temas. Entonces, Eduardo, una pregunta ilustrativa. Cuando fundían estas figuras, estos tunjos, ¿eran con puro oro o tumbaga? Buena pregunta, porque se tiene que ver con estos objetos que estamos viendo. Entonces, los ves rosados. Resulta que el oro funde a 1053 y eso es difícil a fuerza de pulmones derretir el oro para que funda, y el oro es amarillo. El cobre en aleación con el oro puede bajar la temperatura de fundición hasta, por ejemplo, los 700 grados. Eso es muchísimo menos. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, es interesante mezclar cobre porque facilita muchísimo la fundición de estas piezas. Pero, como también veremos, lo que más le llamaba la atención a los orfebres no era economizarse esfuerzos, como diría Karl Langebeck en su nuevo libro. Lo que les llamaba la atención era poder manejar una gama de colores en su calidad de artistas, porque mira, a los artistas les gusta manejar los colores, y por algún motivo que en este momento desconocemos, estas 3 figurillas pequeñitas, que cada una mide como 6 milímetros, está hecho en la aleación de oro con cobre que se llama tumbaga. Pero si yo les conté a ustedes que esto es hecho en cera, entonces cada uno se puede acordar cuando trabajaba en plastilina y cómo se hace un rollito de plastilina. Entonces con la mano, pero queda un poquito desigual. Ellos usaban también 2 placas de piedra muy parejas para hacer estas barritas pues muy pequeñas en cera. La cera no es exactamente lo mismo que la plastilina porque tiene la dificultad de que si se calienta mucho, se ablanda desastrosamente y se pega. Pero si ven aquí este tipo de detalles, creo que lo puedo agrandar más. Este tipo de detalles nos está mostrando que con un palito hundió aquí para que se pegara en la barrita de cera que representa la pierna. Estas son las rodillas, estos son los brazos, y aquí está la cara, para que se pegara a la superficie plana que iba a ser de cuerpo. Aquí se ve cómo, para representar los ojos, este artista ponía simplemente 2 barras y cortaba un poquito en diagonal, siempre lo hace, un poquito en diagonal, cortaba, y entonces eso para él ya quería decir ojos, esto ya quería decir boca, a condición de ponerle una narizota encima, y de esa forma hacía estos tunjos que, como les digo, son miniaturas. Aquí se los puede ver en el microscopio metalográfico. Aquí estamos viendo un detalle que vale la pena. ¿Me salgo para poderlo ampliar? Y es que, como les digo, no siempre es fácil pegar. Pegar cera contra cera no es fácil. Entonces, mirando al microscopio, se ve que estas bolitas que están debajo son bolitas que fueron de cera. Son el truco que ellos tenían acá para espachurrando, espichando una bolita, lograr que se le quedaran pegadas las cosas las unas con las otras. Eso, por ejemplo, no lo sabíamos antes de investigación, nunca nos habíamos dado cuenta que esas bolitas que ruedan por ahí eran realmente una
facilidad para el trabajo con la cera. Bien, eso en cuanto a las miniaturas. Pero nos vamos a ver una parte muy interesante de el trabajo de los orfebres. Y es que en este conjunto que llamamos en la exposición Guerreros, Madres y Bebés, un conjunto votivo hecho a 4 manos, se descubrió que trabajan 2 orfebres distintos. Dentro de un ofrendatario aparecieron aquí 33 figuras y, sin embargo, no todas son hechas por una misma mano, como las 3 que acabamos de ver, donde se reconoce que es la misma persona la que hizo las 3 piezas. Entonces, esta fue encontrada en Suba, aquí nomás, en el Distrito Capital, cuando se excavaba un hoyo para una cerca. Y aquí están los objetos y son extraordinarios. Pasémonos un poco por los tunjos de los muiscas a ver qué cosas nos quieren contar. Entonces, vamos a encajar así primero. Vamos donde este de acá, que tiene una corona como usan los indígenas del Amazonas hoy en día, una coronita tejida en canasto. Este tiene otra. Tiene un collar puesto. Es un hombre. Es un hombre. ¿Qué hace esto acá? Tiene un collar. Tiene estos collares cruzados que usaban mucho los muiscas. Son de plaquitas de oro hechas en serie por un truco que también ellos se ingeniaron. Y tiene aquí un escudo con sus flechas detrás, los escudos verticales que eran estos, los escudos de los muiscas. Aquí vemos un arma, pero no está bien detallada. Y bueno, qué torcido está esta figura, qué chueco, y es porque tenemos la mano de un maestro que sabe todo sobre la fundición y de un orfebre que a duras penas, al parecer, está aprendiendo, como lo veremos en un ratito. Ya que les hablé del escudo, entonces les quiero ampliar lo que es el arma de los muiscas. Los muiscas no usaban arcos y flechas como en las películas. Los muiscas usaban esto que se llama una tiradera, un propulsor, o en mexicano, un atlatl. Es una barra, aquí se toma, aquí se coge con la mano, atrás tiene un ganchito y en ese ganchito pongo un largo dardo y funciona como si yo estuviera lanzando ese dardo, esa lanza con mi brazo, pero si mi brazo fuera 1 metro más largo. Entonces, la fuerza con que sale proyectado el proyectil, aquí vemos otro ganchito, otro propulsor. La fuerza con la que sale propulsado ese dardo es tanta que se dice que atravesaba un venado. Entonces, los muiscas nos están haciendo una etnografía de cómo eran ellos, cómo vivían, qué les interesaba. Y aquí tenemos, por ejemplo, algo muy bello y muy llamativo, que son las cunas de los muiscas. Las cunas, entonces ampliemos esta. No detalla mucho. Entonces, los muiscas usaban un rectángulo al que amarraban al bebé, este es un niño, aquí están sus pies muy chistosos, y entonces se lo amarraba y se lo llevaba a la espalda de la mamá normalmente, como lo hacen muchas otras sociedades hoy en día. Esta es una niña y se puede llevar colgada a la niña, y de hecho mientras la mamá trabaja en el campo, la niña puede estar colgada, por ejemplo, de un árbol, a salvo de los animales. Esta barra es porque protege a la niña o al niño para que no se golpeen si cayeran, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos una mujer con un gran tocado y con un collar. Aquí otro estilo de collar y un ave, una persona que tiene un ave. Un bastón que va a ser muy común, un bastón con 2 aves, etc. Entonces, pasemos de esa observación a cómo se pudo saber que eran 2 orfebres distintos. Y es mirando los objetos
al microscopio metalográfico. Por ejemplo, el maestro trabaja los objetos con un gran cuidado y estas figuras, estos niños, los hace con hilos muchos más delgados. Los muiscas no eran cuidadosos en los tunjos, en la elaboración de su orfebrería, y no la terminaban, a diferencia de los quimbayas que pulían con una piedrita. Los muiscas, en particular en los tunjos, los ofrendaban casi sin rematar, sin terminar. Ya María Alicia descubre que les llama mucho más la atención el trabajo en la cera que el trabajo de fundición. Por ejemplo, aquí estas piezas se fundían cabeza abajo, el oro ni siquiera alcanzó a completar la pieza y aún así los dioses no se quejaban y se entregó a los dioses este objeto. Me toca hacer esto para poder detallar en ese bebé. Miremos que el bebé, dice María Alicia, fue modelado con hilos de cera de 1/3 de milímetro de grosor, que para trabajar en cera es muy difícil, en tanto que la mamá tiene los hilos más gruesos. Los ojos son hechos con estos en forma de U, es lo típico de los muiscas. Y aquí están otra vez las consabidas bolitas que le permitían pegar los hilos que van a ser el tocado de esta mamá muisca encontrada en este ofrendatario. Entonces, si este es el trabajo del maestro, y aquí están sus cunas, ¿cómo es el trabajo del aprendiz? Resulta que el aprendiz trabaja mucho menos bien los cánones del arte muisca. Entonces sí, hace las figuras planas, triangulares, pero por ejemplo, acá se le olvidó abrir este hueco que es muy tradicional, y entonces después de hecha la pieza, trata de abrir el hueco a golpes y le perforó de otra manera después de haber martillado esta parte. Los muiscas no martillaban su oro, sino que toda esta rugosidad que vemos es el molde mismo. A la hora de ponerle los collares cruzados, el aprendiz tuvo una idea maravillosa. En vez de tomarse el trabajo de hacer hilitos y pegarlos, que ya hemos visto que es difícil, agarró una espina y con la espina chuzó, y entonces hizo el collar cruzado, pero también hizo por incisión, se llama eso, el collar de este personaje masculino o el collar de este otro personaje masculino. Y así vamos viendo que este orfebre, segundo orfebre, tiene otra mano distinta y cortocircuita muchos de los cánones de lo muisca. Eso, pues entonces es muy valioso, porque en el Museo del Oro no solemos ver la mano del orfebre individual, sino que uno habla de los orfebres Quimbaya, los orfebres de Tayrona, pero aquí estamos viendo a una persona y a otra persona diferente que juntaron sus objetos en una misma ofrenda. Te voy a contar, Mariela, basado en esta imagen, te voy a contar algo que viene que responde a la pregunta de cómo eran las sociedades de los muiscas. Y en este momento no vamos a estar hablando de caciques, sino de las personas normales de la sociedad, los comuneros, llamaríamos en la época colonial, los comuneros de la sociedad. Resulta que los muiscas, para contarlo brevemente, se basaban en linajes, como todos los grupos indígenas. Los muiscas, la gente lo sabe, se basaban en matrilinajes, es decir, que yo era de la familia de mi mamá. Así como hoy en día, por ejemplo, yo llevo el apellido de mi padre, pero nuestras familias llevan las dos filiaciones. Sin embargo, entre los muiscas y en muchas sociedades del mundo había una sola filiación. Es decir, que yo soy hijo de mi mamá,
Pero mi papá, ese señor tan querido que conozco y todo eso, realmente no es tanto un pariente mío, por lo menos no es de mi linaje, es un aliado de mi mamá y mi mamá es una aliada de él. Entonces, los linajes, en este caso matrilineales, permitían distinguir a unas personas de otras. Y como ya lo dije, los linajes se alían por matrimonio. Entonces, los que viven allí en la colinita de Suba son de este linaje, pero se casan con los de por allí de Usaquén, que las chicas están chéveres y sobre todo que nos permite no hacer la guerra y trabajar en conjunto con el linaje vecino, entre Suba, digámoslo en este caso, y de Usaquén. Pero esos matrilinajes no quiere decir que el poder estuviera en manos, digamos, de las mujeres. El poder político, ya que no el poder de la casa, pero el poder político estaba en manos de los hombres y el jefe del linaje era el hermano de esas mujeres. Entonces, los hombres y las mujeres que son hermanos son hijos de una misma mamá. Ellos sí son del mismo linaje, digamos, del linaje, llamémoslo de Suba, y entonces uno de esos hombres va a ser el representante de la comunidad. Los españoles en el periodo colonial lo llamaron capitán, no porque fuera militar, sino porque era el que representaba a un linaje, a una comunidad a la que llamaron capitanía. Y así una capitanía se aliaba con otras capitanías para trabajar en conjunto, para compartir las mujeres. Al parecer, según el vocabulario de parentesco muisca, primero se hacía entre dos capitanías, entre dos partes, como se hace mucho en el Amazonas, pero luego ya en la práctica colonial, al parecer, también se hacía en series. Entonces, un linaje se toma sus mujeres del de más allá, pero el otro del de más allá, y así pueden ser hasta 6 linajes que entre ellos son medio parientes y se llevan bastante bien. Entonces, eso para entender que estas sociedades que eran agricultoras, que vivían dispersas, no tenían poblados, no tenían ciudades, se organizaban alrededor de el simple parentesco y eso les funcionaba lo más bien. Pero aquí viene lo que ustedes se están quejando todos. ¿Cómo así? Si lo que sabemos de los caciques es que tenían, de los muiscas es que tenían caciques y los caciques tenían cercados. Entonces, ¿qué hacen los caciques ahí? ¿Por qué los caciques? Y resulta que vamos a poder ver este conjunto, que aquí dice dónde se encontró, pero no lo encuentro aquí, en la vereda Canavita del municipio de Tocancipá, vecina de los municipios de Sopó y Guatavita, aquí en Cundinamarca. Y este objeto, el que está abajo, es un objeto extraordinario de cerámica que representa un cercado de los muiscas. Vámonos a ver cercados en orfebrería en no la logro, en esta otra pantalla. Acá. ¿Qué es un cercado? Como su nombre lo indica, es una cerca circular, siempre los muiscas lo representan circulares, y adentro está el cacique. Los muiscas se la tomaban literal. Adentro está el cacique y lo representan aquí como una gran persona, o aquí como una persona, extrañamente con 2 cabezas, que está hablando de la alianza entre diferentes comunidades y con otros 2 ayudantes pequeños en esta escena. Y cuando llegó de nuevo los contingentes conquistadores europeos y pasaron por Zipaquirá y luego les dijeron que más acá estaba el Bogotá, que era un gran cacique, ellos se subieron al Cerro de Suba y desde lo alto del Cerro de Suba vieron este extraordinario valle en la sabana de Boyacá, de Bogotá, con cercados de caciques en diferentes lugares que son los diferentes
partes que tiene la ciudad de Bogotá hoy, como Engativá, por ejemplo, como Suba, como Usaquén. Entonces, desde allá vieron esos cercados, se maravillaron tanto que le pusieron a este valle el Valle de los Alcázares, que eran las fortalezas de los árabes con quienes venían de pelear los españoles, que eran conquistadores desde Europa. Entonces, lo interesante de estas piezas y cercados, ven acá, es que la cerámica del Museo del Oro nos permite entender el interior de un cercado. Me devuelvo y me devuelvo. Y este cercado que está acá está hoy en día en el Museo Etnográfico de Berlín, en Alemania. Se fue antes de que fuera prohibido llevarse esas piezas, y de hecho seguramente se salvó por eso, porque aquí probablemente se hubiera fundido, como tantas piezas que fundimos los colombianos antes de que los museos extranjeros dijeran, no, espere, que eso es algo muy valioso y algo muy bello. Entonces, esta pieza nos cuenta cómo era un cercado de los muiscas, y es muy excepcional. Tiene una cerca circular, pero las otras cercas que describen los cronistas no son concéntricas, como yo lo pensaba siempre, que eran una alrededor de la otra, sino que deja una gran plaza, pasada esta puerta, deja una gran plaza, y hay una puerta con su cerca, y ahí, al pasar esa puerta se encuentra una especie de corredor, un vacío, y viene otra puerta con su cerca. Y luego sí va a estar el cacique y sus demás construcciones. Entonces, eso mismo nos está mostrando la pieza de cerámica. Aquí tiene un orificio que es la puerta, se entra, aquí está la plaza, aquí está la primera cerca que tiene estas dos vigas, y luego una segunda puerta. Y para colmo, esta pieza nos habla de que hay una bipartición, está partido en una izquierda y en una derecha, como lo sugería ya de una vez el hecho de que siempre hay dos personajes y no uno solo acompañando al cacique. Entonces, de nuevo, ¿qué es un cacique? ¿Qué es un cacique y qué es un cercado? Recorriendo el cercado, a ver, me voy a poner en esta imagen. Alrededor del tema del cercado les puedo contar cómo funcionaba realmente la alianza a diferentes niveles, porque esas capitanías se aliaban con una capitanía importante, prestigiosa, más que rica, más que poderosa, más que guerrera, prestigiosa, y el capitán de esa capitanía iba a ser entonces un cacique. El cacique tenía alianzas con múltiples capitanías, y esas alianzas se expresaban de la misma forma. El cacique muisca tenía varias mujeres, y cada mujer era de una capitanía diferente. Y entonces eso expresaba la alianza de esas comunidades de parentesco alrededor de un funcionario que ya no era necesariamente pariente de todos, salvo por este recurso de que hay una mujer que se intercambia con el cacique. En el interior del cercado sabemos que había la casa del cacique y la casa de las mujeres, que lo llaman también la cocina, pero no es porque vivieran en la cocina, sino porque ahí ellas cocinaban, entonces cocinaban en su casa. Es la casa de las mujeres. Se distingue siempre en los cercados de los caciques, y se distinguen también las despensas donde se guarda el maíz del cacique. ¿Pero qué es el maíz del cacique? El maíz del cacique es porque esas comunidades pagaban tributo en trabajo para el cacique. El cacique tiene una labranza y por turnos
un linaje ahora y otro linaje después, iban a ocuparse de las labranzas del cacique y a producir el maíz que se guardaba en graneros. El maíz, sobre todo aquí en la sabana, tiene la ventaja de que se puede secar y guardar, lo que es muy práctico porque si hay heladas, entonces el maíz se ha guardado y permite que el cacique le retribuya a la comunidad, le pueda dar comida que se ha producido entre todos, pero que se ha guardado también entre todos, gracias a la figura de, llamémoslo, tutelar del cacique. Adentro del cercado hay también otra casa que la mencionan con frecuencia, es la casa de la plomería, porque el cacique hace fiestas. Eso de que los políticos hacen fiestas hoy en día, reparten mercados, eso era exactamente lo que hacía un cacique, reunir a la comunidad y decir, vamos a hacer una gran fiesta, generalmente con motivos religiosos, y entonces alrededor de la chicha que producían las mujeres del cacique, por eso era importante que tuviera muchas, y alrededor de esa comida reunida por la comunidad se hacían las grandes ceremonias, tanto políticas, porque hacían que esa gente ya no se peleara entre ellos, como, eh, como religiosas, como vamos a ver justo más adelante. Entonces, las partes de un cercado nos están hablando de las funciones del cacique. Y me falta una, en esa plaza que está adelante, en la plaza que está adelante, los caciques hacían los mercados. No siempre sucedía así, otras veces eran grandes piedras o en otros lugares, pero los caciques muiscas le brindaban la seguridad al mercado. Y es que yo he querido contarles a ustedes, a los muiscas, empezando por los linajes de parentesco, que uno le tiene susto a esa gente de allá, de más allá, que cómo serán. Son distintos, no son pariente mío, pero bueno, casémonos con ellos, intercambiemos mujeres y ahora ya vamos a ser parientes. Pero bueno, y un mercader que tiene que ir lejos, porque ir por las mismas papas que sembramos aquí, pues no tiene gracia, toca ir lejos. ¿Qué tal ir donde los Panches, una gente rara que cortaba cabezas, que se las deformaba las cabezas? ¿Qué tal tener que ir a Tunja? Eso allá es como muy lejos. Entonces, los caciques montaban una red de alianzas entre ellos para permitir que hubiera intercambios mucho más grandes. Y eso fue lo que pasó entre el Muisca temprano y el Muisca tardío. Se montaron esas redes y la sociedad cambió por completo y son los Muiscas que hoy en día nos generan este interés, inclusive este orgullo. Es una red de caciques sobre todo el altiplano, tratando de resolver las cosas por la paz, por la religión o en ocasiones, pues por la guerra. Pero las guerras que nos cuentan las crónicas fueron muy, muy infladas por los cronistas que realmente cuando los españoles llegaron, ahí sí que se formaron guerras en el altiplano. ¿Tienes alguna pregunta? Yo sí, Muchísimas. Sigue, yo Elvira. sí. No te No, dejo es que, hablar. a ver, para toda la audiencia, yo les quiero decir con relación a los cercados, que hay un libro extraordinario escrito por Mariela Vargas, que se llama El viaje del hombre dorado, que ahí ponen los cercados, Mariela los describe como unos sitios idílicos que uno quisiera que todavía existieran. Yo, tan emocionante que la llamé y le dije, ¿cómo fue posible que los españoles no se dieran cuenta de la maravilla que tenían estos cercados? Yo lo recomiendo muchísimo. Es la vida de un príncipe muisca que le tocó conocer a Felipe II. De tal manera que me encantaría que los que están interesados en este tema de los chipchas, de los muiscas, se lean este libro de Mariela, que es extraordinario. Elvirita, me estás haciendo llorar. No sé si hay lágrimas de oro, pero tú me estás haciendo llorar. Nuestro público, nuestro querido público, gracias por estar aquí. Efectivamente, lloramos también
porque como dice Elvirita y como dice Eduardo, somos tal vez muiscas tardíos, pero somos muiscas. Es muy importante descubrir dentro de nuestra alma, dentro de nuestro corazón, qué hay de todo eso que Eduardo tan sabiamente nos está contando, de todo eso que adivinamos. Por ejemplo, los silencios, ese mutismo que algunos dicen, eso tan aburrido de los boyacenses, de los bogotanos, de la gente de tierra fría, ese silencio. Bueno, ¿y por qué se abrigan tanto con esos gorros que ya usaban los antepasados, con Mariela, esas mantas? yo sé que tú eres boyacense, pero ¿de dónde eres? ¿De Tunja o de dónde eres? Yo soy de Tunja, pero soy de todo Boyacá y soy Ah, muisca. Soy bien. muisca tardía, Te voy a pero contar, tú también. te voy a contar una historia de Tunja que tiene que ver con esto que estamos viendo, y es que habrá notado todos que la palabra Tunja y la palabra Tunjo que yo he estado usando para describir estos objetos de metal de los muiscas se parecen muchísimo. Entonces, ¿por qué esa ciudad que queremos tanto se llama Tunja? Y resulta que que los objetos que les he estado diciendo tunjos, estos triangulares, estos planos, no me he cansado de repetirlo, que esos se llaman tunjos. No, señor, los muiscas no llamaban tunjos a esos objetos. En la época colonial, los españoles los llaman santillos, santillos como objetos de ofrenda. Y a lo que llamaban tunjos los españoles era a las momias, a los fardos que estaban envueltos en telas. Entonces, cuando llegó Gonzalo Jiménez de Quesada con sus pobres 179 españoles, ninguna mujer, y se le había muerto, salió con 600 y se le habían muerto más de 400. Y cuando llegó aliado con con los muiscas de Bogotá a la ciudad de Tunja y apresó al gran saque de Tunja, la ciudad se veía fantasmagórica. Tú sabes eso, ¿cierto? Porque había muchos cercados, porque había una costumbre de cerrar los cercados de cada cacique de Tunja que iba muriendo. Era un gran cacique muy poderoso, cada cacique de Tunja. Al morir lo sucedía uno de sus sobrinos por la parte matrilineal y, sin embargo, su cercado se cerraba para siempre. Yo vi puertas, no, este no tiene puertas. Y adentro se colocaba su momia. Es muy probable que esto, que no es un vestido, los muiscas, los tunjos aparecen siempre con sus collares, pero nunca con un vestido. Esto es una red. Y a las momias, igual que a la momia que está en el Museo del Oro, se las metía en unas grandes costales, en unas grandes redes que significan la muerte. Entonces, es muy probable que lo que estamos viendo aquí es un cercado como aquellos que le dieron el nombre a la ciudad de Tunja, cercados cerrados que tienen adentro las momias y donde había todo el oro que los europeos encontraron al saquear y destrozar estos que debieron ser extraordinarios patrimonios. Entonces, la ciudad de Tunja sí viene de la palabra tunjo, pero por las momias, no por los santillos de metal, sino por las momias que se conservaban y que eran visitadas en romerías, porque eso de hacer romerías como a Chiquinquirá, eso nos viene de hace tiempos, compañera Mariela. Eso Y viene de mira, días que a te voy a nosotros decir y te voy a ir, cantar varias cosas. ir donde la Mira, Virgencita de Chiquinquirá. mira, el saqueo de estas piezas de oro que aún un Luis López de Mesa, tan entrañable intelectual nuestro, señalaba como infantil. ¿Cuántas toneladas, como decía Elvira, tan querida Elvira, cuántas toneladas no se fundieron en lingotes de oro? Pero no solamente por los españoles, ¿No? por los criollos, hasta que nació el Museo de Oro. Se dice que 400, pero a mí me parecen que muchas más de 400. Bueno, pero lo importante es que nos quedaron aún tenemos piezas a través de las cuales podemos descubrir nuestros ancestros. A mí también me ha pasado, es maravilloso, querida Elvirita,
que voy con collares de los que hacen las réplicas del Museo de Oro y en el exterior se maravillan tremendamente, tremendamente. Hay gente que me pregunta, oye, ¿tú eso que llevas este oro? Pero produce tal admiración. Ellos, los muiscas, sobreviven en todas estas piezas, pero sobreviven también en nosotros, en nuestra alma. Hay algo, antes de cederle la palabra a Elvirita, que quiero decir. Lo que tenemos y todavía no hemos explotado los colombianos es uno de los nombres más famosos de todas las épocas, que es lo que se llama El Dorado. ¿Qué es el dorado? El dorado lo inspiró un príncipe o un cacique, una cacica, y una ceremonia en una laguna, pero una leyenda a través de un pueblo que no tenía oro, porque hoy en día nos ponen como ejemplo aquellos pueblos que se hacen grandes como los japoneses sin tener acero, pero que tienen unas grandes siderúrgicas y que eran los muiscas, inspiraron el dorado, las ciudades, las montañas, hasta el alma de oro, y no tenían oro. Entonces, yo quiero cederle ahora la palabra a nuestra querida Elvira y luego a ti, Eduardo, que tú sabes muchas cosas que queremos preguntarte y te estamos preguntando. Yo quisiera preguntarte algo que me ha tenido durante muchos años muy curioso. Cuando yo llegué al Museo Nacional hace muchos años, hace más de 20 años, me entregaron un diccionario chibcha. Es decir, no sé cómo, si ellos tenían escritura o no, pero por lo menos había un lenguaje que era general de los chibchas, que venía de muy atrás. Libro que está ahí en el museo. ¿Eso es posible? Sí, te cuento lo valioso que es los diferentes diccionarios que existen de la lengua chibcha que hablaban los muiscas. No, los muiscas nunca tuvieron escritura. En América solo los mayas escribieron y uno encuentra en esas tumbas de Tikal y de los sitios mayas, se encuentran los glifos que ya los arqueólogos saben leer y entonces se sabe cuándo se murió la persona, de qué se murió, etc. Los muiscas no escribieron, ellos contaban sus mitos como los indígenas del presente nos lo indican hoy en día. Pero los españoles al llegar vieron a esta nación tan poderosa que para convertirlos a la religión cristiana decidieron los monjes aprender la lengua chibcha, la lengua de los muiscas. De hecho, no había una sola lengua muisca porque aunque volvamos a mi ejemplo, aunque Sopó y Suba hablaban igual porque eran vecinos, se casaban entre ellos, pues ya hacia Guatavita ya se hablaba con otro acento seguramente y con algo de modificación, y a Tunja era distinto y a Sogamoso distinto, y ya por allá hacia el Cocuy pues ya probablemente no se entendían tan fácilmente. Son lenguas que eran emparentadas como nosotros entendemos el español y seguramente el gallego y algo del catalán y algo del portugués y del italiano. Entonces, había diferentes lenguas muiscas, pero fueron los españoles los que decidieron hacer las gramáticas y las hicieron sobre todo con la lengua de Bogotá. Hay un pequeño diccionario con la lengua de Duitama. Y entonces, eso es una riqueza inconcebible, el conocer la lengua de los muiscas y cómo le decían a las diferentes cosas y cómo construían sus frases. Y hoy en día hay estudiosos que que recuperan esa lengua y entienden cómo funciona, inclusive la pueden empezar a hablar. Pero eso, por ejemplo, no pasó con los Tairona, porque los Tairona se los conoció nuestra sociedad o la sociedad europea cuando llegó, los conoció a tiro de arcabuz, a tiro de flecha. Entonces,
los muiscas estuvieron conviviendo todo el periodo colonial dentro de los resguardos con los sacerdotes y con la cultura escritora que escribía de los españoles. Entonces, me haces caer ahí en cuenta de algo muy valioso, que conocemos la lengua muisca. Pero volvamos a este registro que nos enseña historia de los muiscas, que son los objetos. Me faltó decir que el oro, como decía Mariela, no hay minas de oro en este territorio, sí las hay de cobre. Entonces, el oro venía del Valle del Magdalena y se intercambiaba por un recurso mucho más valioso que tenían los muiscas, que es la sal de Zipaquirá, de Nemocón y de Guatavita, que también hay minas de sal. Pero les quería mostrar estos postes que están a la entrada de los cercados, estos altos postes a la entrada, porque es el tema que va a venir con la exposición que estamos terminando ya casi de recorrer. Entonces vamos al tema de la botella. Entonces dice, alguien que me diga, ¿dónde dice una botella? Aquí. Sobre estos objetos que fueron encontrados como un ofrendatario en Fontibón, escribí yo un artículo hace muchos años, antes de entrar al Museo del Oro. Aquí se encontraron 19 objetos de orfebrería dentro de este recipiente de cerámica que tiene su tapa. Así apareció el recipiente con las ofrendas adentro. Y resulta que pone uno esas ofrendas sobre una mesa y están contando una historia. Entonces vamos a mirarlas en detalle, esas piezas. De nuevo, aquí las gavias a la entrada de los cercados. Y dice Fray Pedro Simón en 1625, los caciques a las entradas y esquinas de sus casas tenían unos gruesos y levantados maderos, y en lo más alto de ellos hechas unas gavias como de navíos. ¿Recuerdas que las carabelas de los españoles, al principio que eran carabelas, tenían unos mástiles y arriba de los mástiles una canastilla? Y en esa canastilla estaba el gaviero o el vigía que gritaba tierra. Entonces, a eso se le parecieron las gavias que vamos a ver representadas por los muiscas, que servían de hermosear los palos y esquinas. Aquí mencionan las esquinas del cercado, siendo que siempre los hemos visto redondos. Y de poner cuando se había de hacer el sacrificio único de los que tenían para el sacrificio. Entonces, resulta que los caciques muiscas, dentro de su función religiosa, traían un muchacho de los llanos y lo criaban mientras fuera impúber, mientras fuera niño, lo criaban con grandes lujos dentro del cercado, y cuando llegaba a la edad de la pubertad, lo sacrificaban, como vamos a ver. Entonces, ¿por qué de los llanos? Porque de los llanos viene el sol. Entonces, es un muchacho solar de aquellas comunidades de los llanos. Y de poner cuando se había de hacer el sacrificio único de los que tenían para esto, a donde lo mataban con flechas y dardos que le tiraban de abajo, donde estaban los jeques, que son los sacerdotes, cogiendo con unas totumas la sangre que caía del madero. Bajaban el cuerpo de estos muertos y con él y la sangre, a quien le tenían gran reverencia, iban con muchas danzas por una carrera que tenían muy limpia y ancha como para 2 carretas, que salía desde el cercado del cacique hasta un cerro alto. Aquí vemos también la calzada ceremonial representada. Estos cercados tienen una calzada ceremonial donde se bailaba con máscaras y con diferentes disfraces, ya los llamaríamos hoy en día, representando los seres del cosmos de los muiscas. En un cerro alto que solía ser de más de media legua de distancia,
donde apartándose los jeques o sacerdotes del vulgo, tiraban las piedras de la frente del sol con la sangre, lanzaban unas piedras y el cuerpo lo enterraban. Entonces, así cuentan las crónicas esta ceremonia del sacrificio, que para nosotros es muy violenta, de los muiscas, cómo la cuentan las piezas muiscas. Aquí las vemos. Escape. Y cojo esta, no, hago primero esto y tomo esta herramienta para poderme acercar a esta de las piezas. Estos son los postes ceremoniales representados por el orfebre muisca. Y este está representado tal cual, tal como era. Entonces, al poste arriba le ponían dos triángulos opuestos y unas bifurcaciones. Esto que vemos con estas incisiones quiere decir que son textiles, al igual que estas cintas que cuelgan. Estos triángulos eran forrados en textiles, y aquí arriba ponían dos pájaros, estos son aves, en el triángulo que apunta hacia abajo, llamémoslo así, y estos eran los postes donde este triángulo, digamos, es una caseta, es una canastilla donde se pone al niño joven, al muchacho que va a ser sacrificado. De hecho, al muchacho lo vemos acá. No tiene piernas, claro, porque está en una canastilla, no se le ve. Este tampoco las tiene, no tiene piernas porque no se le veían las piernas. Y está en el lugar donde hay dos aves que comunican con los mundos de arriba. Y solamente tiene aquí sus brazos, y él tiene una flecha clavada en el pecho. La ceremonia, como nos lo acaba de decir Fray Pedro Simón, consistía en que la comunidad le lanzaba flechas a ese niño sagrado, a ese niño solar, para sacarle sangre, para que esa sangre alimentara el poste y alimentara finalmente al sol. Entonces, el sol, lo hablamos en la primera de nuestras charlas, es el que genera la vida sobre la tierra, el que hace que crezcan los cultivos, y al sol los caciques le tenían que hacer alianza también, no solamente con el cacique de Sogamoso, con el de Tunja, tenían que hacer alianzas con los seres del mundo de arriba, el mundo solar, que es cálido y que es caliente. Y, por ejemplo, si hay demasiada lluvia, como está sucediendo hoy en día en el mundo, entonces los caciques hacían este tipo de ceremonias relacionadas con el sol. Aquí vemos a los hombres de la comunidad con sus dardos o tiraderas para lanzarlos a ese niño joven que está en la gavia. Y aquí vemos una piel de felino montada sobre un bastidor para secarla, porque ellos usaban esas pieles de felino para las ceremonias. Y los caciques muisca, de hecho, tenían jaguares en su casa, parejas de jaguares, siempre tenían que tener de dos. Si están de acuerdo, pasemos a hablar de la balsa muisca para poder mira, tratar ese tema. Es que lo muisca lo llevamos tan adentro, somos nosotros, es tan inmenso. No sé, Eduardo, es que cualquier cosa antes de coltejer, estaban las mantas muiscas que tú has nombrado, pero que casi no hemos conocido. Valdría la pena. Pero aparece Osvaldo, yo no sé si Osvaldo nos quiera llamar la atención. Se nos ha pasado el tiempo rapidísimo, pero ¿cómo no hablar de la balsa muisca? No lo estoy viendo, Osvaldo. Uy, ya lo vi. Sí, hablemos rápidamente de la balsa muisca. Por una parte, para volver sobre un tema que habíamos tocado brevemente alguna vez, la laguna de Guatavita. Es un cerro muy cerca de Bogotá, donde
en la parte alta del cerro hay un lago circular muy hermoso que se visita y los muiscas lo consideraban sagrado por lo excepcional que es tener un lago en la cumbre de una montaña. En esa laguna, pero seguramente en muchas otras, se hacía esta ceremonia que los europeos llamaron de El Dorado y que es una que se representa en esta balsa, la pieza principal del Museo del Oro. La ceremonia no solamente se debió celebrar en esta laguna, puesto que esos lagunas del altiplano se les encuentran objetos de ofrenda adentro en muchas regiones, en Fúquene y otras lagunas como Siecha. Bien, ¿qué es la balsa? La balsa es un objeto extraordinario que voy a tratar de describirles rápidamente. Este objeto mide unos 11 centímetros de alto. Adelante tiene unos tuncos que están pegados. Aquí vemos cómo presionó también el orfebre la cera para pegarlos sobre la base. Los tuncos que van en segundo lugar tienen máscaras con orejitas, con rayas o máscaras de jaguar. Tienen aquí maracas, hacen música y son entonces sacerdotes porque la maraca es un objeto sagrado para las comunidades indígenas. Hay 6 pequeños figuras, 3 a un lado y 3 al otro, que interpretamos como remeros. Hay unos sacerdotes acá que tienen el poporol para la masticación de la hoja de coca y en el centro está el personaje con su nariguera de adorno, el gran cacique. Entonces nos cuenta el cronista que la ceremonia consistía en que se reunían la comunidad alrededor de esta laguna. A una seña del cacique se hacía silencio y el cacique entraba sobre la balsa con sus sacerdotes hasta el centro de la laguna, estando él desnudo, cubierto de una sustancia pegajosa y de polvo de oro, de manera que brillaba como el sol y arrojaba ofrendas en las aguas. Entonces, así como vimos al cacique hacer ofrendas para el sol, para los mundos de arriba, en la ceremonia de la gavia, en las ceremonias de la laguna lo estamos viendo hacer ofrendas, hacer alianzas, hacer pactos con los mundos de abajo, los mundos de las aguas, que son femeninos, que son húmedos, que son fértiles, que están dispuestos a recibir la semilla para producir la vida y los maíces y los niños. Entonces, de nuevo, estas alianzas del cacique con sus sacerdotes son los estructuradores de toda una sociedad muisca que no se basaba en las guerras, sino en la religión para funcionar. Y quiero terminar retomando la exposición y mostrando, por ejemplo, el ofrendatario en el que apareció la balsa muisca. La balsa muisca no viene de Guatavita, viene de Pasca, Cundinamarca, en el extremo sur del territorio, donde hay un páramo y en el páramo una colina y en la colina unas cuevas, y en una de esas cuevas se encontró este ofrendatario que es grande, mide unos 50 centímetros de diámetro, por lo menos 40, y adentro estaba la balsa junto con este otro objeto, con un poporito hecho en cerámica y con la mandíbula de un jaguar, que no se conservó. La mandíbula no la tenemos hoy en día en el museo, los demás objetos todos están allí. Entonces, la balsa tiene esta historia desde el punto de vista de los orfebres muiscas, y es que fue fundida toda en una sola pieza, es decir, que se hizo esta pieza toda en cera. A los muiscas, como les decía, les interesaba más el trabajo en cera que el de oro. Todo ese trabajo en cera, que fue detalladísimo, a la hora de fundirlo, fundieron bastante mal,
porque el oro se le escapó, todo ha debido ser calado como este, se le escapó por una fisura del molde y si la vemos por debajo, la balsa está bloqueada, digamos, cuando ha debido ser un calado así de bonito, hecho en cera, y el metal que se escapó aquí no alcanzó a llenar la parte de arriba del molde. Lo que siempre digo yo es mucha gracia porque es más bella la balsa sin terminar adelante. Tiene más dinamismo que si fuera completamente ovalada aquí adelante también. Entonces, la balsa muisca es el objeto, para cerrar, el objeto que la gente va a ver al Museo del Oro, el objeto que nosotros asociamos con la ceremonia que los europeos llamaron del Dorado, aquel país donde todo es de oro, aquel cacique que es tan rico que solo quiere cubrirse de polvo de oro en vez de tener pectorales, narigueras y adornos. Y ese país mítico del Dorado está para nosotros simbolizado por este objeto que simboliza más probablemente en realidad la alianza de los seres humanos con la naturaleza, con los mundos de arriba y los mundos de abajo, con el sol y con el agua, que hace que la vida se reproduzca sobre la tierra. Entonces, ese objeto que nosotros admiramos ya era admirable porque no se conoce otra escena tan compleja de los muiscas. Y con esto, con mucho gusto, termino mi charla y les agradezco a todos. Gracias a todos. Yo quisiera concluir esta charla contando alguna anécdota o recuerdo que tengo de mi casa, que estaba un segundo pidiendo que se desecara la laguna de Guatavita para encontrar el Dorado. Ese documento debe estar en la biblioteca Luis Ángel Arango, pero el hecho es que sí le abrieron un boquete los españoles de un lado de la laguna, que uno lo ve cuando la recorre, un boquete bastante grande, sacaron todo el agua, pero obviamente no encontraron ningún dorado ni ninguna pieza de oro porque está toda cubierta de barro. Eso es una cosa maravillosa, porque si existió ese maravilloso dorado, pues quedó enterrado en la tierra. Claro, Elvirita, es que la cacica de Guatavita es muy astuta y entonces ella esconde el oro. Y creo que debemos saber mucho más sobre esta bella historia y es decir, muchos españoles y aún criollos, el general Mosquera, intentaron desecar la laguna de Guatavita, pero no ha habido tiempo y como no queremos cansarlos, pues no vamos a hablar más, aunque tenemos muchas cosas de que hablar. Coincido con alguien que nos ha pedido una segunda parte aquí, Eduardo. Pues después te diremos, pero aquí hay gente que está pidiendo una segunda parte. Y yo pienso que dentro de la orfebrería muisca, la balsa muisca que exhibimos con gran orgullo en el Museo de Oro es la pieza más espectacular. Yo decía la más bella, Eduardo me corrigió y me dijo la más espectacular. Pero yo pienso que antes hay que descubrir la balsa que todos tenemos dentro de nuestro corazón, porque estamos descubriendo nuestro ancestro. Y estoy muy emocionada porque aquí, en esta audiencia, hay gente de las comunidades muiscas, de Bosa, de Sesquilé, y nos están sintiendo dentro del alma de ellos, porque somos hermanos, somos los mismos, somos muiscas, somos españoles también, somos una raza maravillosa. Entonces yo inmensamente agradecida contigo, Elvira querida, fuiste una ministra de Cultura estupenda, maravillosa y sigue siéndolo porque es la persona que está siempre impulsando la cultura y debo agradecerte por el impulso a este espacio tan maravilloso. Y bueno, ¿y qué decir de Eduardo? Todo lo que ustedes piensan de lo maravilloso y encantador
Y conocedor de Eduardo, eso es. Solamente le estamos pidiendo que nos regale más conocimiento. Y a todos ustedes, amigos, que yo quiero agradecerles, antes de cederle la palabra, pues a Osvaldo para que termine esta sesión. Yo quería saludar y agradecer a las comunidades por estarnos siguiendo, por interesarse en estos temas que son nuestros y de ellos y de todos. Muy valioso, muchas gracias. Y quiero compartirles en el chat de estas vías por las que estamos comunicándonos los enlaces de la presentación que estuvimos comentando y de un artículo acerca de las sociedades muiscas de la época colonial, que es valioso. Osvaldo. Muchas gracias, Eduardo, por compartir tu pasión. Creo que resumimos todos los elogios de nuestra audiencia en un mensaje que dice: buenas noches, gracias por esta linda presentación, que se repita para aprender mucho más de nuestra cultura. Vamos a dar unas preguntas del público. Eduardo, ¿es verdad que la construcción muisca estaba más relacionada con la construcción espiritual que la construcción de casas y ciudades? Te podría contestar que todas las casas muiscas, muy probablemente, al igual que las casas amazónicas y tal, cada viga, cada poste, cada columna tiene una razón de ser y un simbolismo, ¿no? Los indígenas, cuando construyen, por ejemplo, un cercado o una maloca, que es lo que conocemos hoy en día, están haciendo una representación del universo. Entonces, no son casas como las nuestras, que sirven para vivir, son sin duda maquetas del universo. Y en cuanto a las ciudades, pues hay tanto tema por decir, pero los españoles no encontraron grandes ciudades en el territorio. Los muiscas vivían en lo que llamamos hoy las veredas, dispersos por estos linajes, pero sí había, por ejemplo, en Tunja, una gran ciudad y sin embargo no era habitada constantemente. Lo mismo hacen los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, Namusima, que por ejemplo es una ciudad a donde se va para las ceremonias. De resto, la gente vive con sus cultivos, cuidando el maíz. Entonces, ahí contesto sobre las construcciones y sobre las ciudades. Dime. Y por esa misma línea, ¿es verdad que las ilustraciones que existen en los vestidos muiscas, como la que está en el centro doctrinero de Sutatausa, realmente son de la cultura cuecha? ¿De la cultura? ¿Cuecha? No sé qué es cuella. Entonces, en Sutatausa hay algo muy excepcional y es que en la capilla doctrinera se encontraron unos murales de la época española donde se representa, al parecer, al cacique que se viste a la usanza española con capa, con calzas acuchilladas, y a la cacica, una mujer que se viste con una manta muisca, iguales a las mantas que tenemos maravillosas en los depósitos y en las vitrinas del Museo del Oro. Entonces, en los depósitos que están cuidados. Y entonces, esas mantas nos cuentan los cronistas, Mariela, ¿cierto?, que eran pintadas por los sacerdotes. Las que son pintadas con motivos son pintadas por los sacerdotes, y entonces lo que está en ellas debe tener algún significado que hoy desconocemos. Pues la cacica en Sutatausa tiene puesta una manta reconocible claramente como una manta de la cultura muisca y comparable con los objetos que preservan los museos, como el Museo Nacional también. ¿Y qué quiere decir el término votivo? ¿El término cuál? Votivo. Votivo, wow. Qué lástima no haber explicado eso al principio. Votivo quiere decir de ofrenda. Todo lo que uno ofrece a una divinidad, a una laguna, en el caso de los muiscas, a una montaña, a una roca, a un templo, es un objeto votivo. Hoy en día, por ejemplo, los bogotanos subimos a Monserrate y le subimos al Señor de Monserrate una figurita, por ejemplo, de una pierna hecha en cera de vela, una vela o hecha en plata o alguna cosa como una ofrenda. Eso es un objeto votivo.
Muchas gracias de nuevo, Eduardo, por compartir tu pasión, tu sabiduría. Eso nos da muchas ganas de visitar el Museo del Oro en Bogotá. Eh, Hay que pedir cita en la página web. La visita es gratuita. La visita es gratuita y están todos muy invitados. En este momento, por la pandemia, estamos todavía pidiendo que se inscriban en la página web antes de visitar en Bogotá, pero recordarles que también hay museos del oro en Santa Marta, el Tayrona, en Cartagena, en Armenia, en Cali, el Calima, en Pasto, el Nariño, inclusive en Leticia hay un maravilloso museo del oro que habla de las comunidades de hoy y que se llama el Museo Etnográfico. Entonces, ha sido un gusto, Mariela, estar con ustedes, Elvira, en estas charlas de todos estos días, y con esto estamos terminando la presentación del Museo del Oro. Muy agradecido a ustedes por esta alianza que nos ha permitido estar en las casas de todos. Muchas gracias. Muchas gracias a Elvira y a Mariela también, que son grandes conocedoras de la cultura muisca. Eso promete para próximas charlas. Muchas gracias a ustedes, a la audiencia, que más de 300 personas nos acompañaron hoy por el chat, por la plataforma del Banco de la República, por Zoom y por Facebook. Reportamos audiencia desde España, desde Francia, desde Canadá, desde Argentina, desde Mendoza, y en nuestro país, desde Fusagasugá, Santa Marta, Cartagena y Valledupar, un saludo especial. Boyacá, muy bien representada desde Tunja, Sogamoso, Cúpar. Huicán y Cubará desde la Sierra del Cocuy, Bacatá, y también nos acompañaron desde Manizales. Muchas gracias a ustedes por su audiencia. Saludos. Recordemos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Querido Osvaldo, nos han escrito en chicha. Así es, así es. Les recordamos que además de Vive tu Museo, la Fundación Internacional de Historia ofrece varios programas, Tardeando con la Historia, Historia a la Medida y el curso especializado en Turismo Histórico y Emprendimiento Sostenible. Recordemos que ustedes pueden adquirir por la plataforma de la Fundación el libro La Historia Hecha Festival. El curso de Turismo Histórico y Emprendimiento Sostenible está orientado al sector turístico de los pueblos patrimonios en Colombia con el fin de impulsar el modelo de turismo histórico en nuestro país. Los invitamos especialmente a la conferencia Tardeando con la Historia el próximo sábado a las 4 de la tarde sobre Abolengos, la maldición del medallón real. Es muy interesante, se lo recomendamos muy especialmente. El conversatorio entre el autor Enrique Morales Nieto y la historiadora Beatriz Cortázar. Agradecemos la asistencia de todos ustedes nuevamente a este programa Vive tu Museo. Antes de terminar, le hacemos llegar un agradecimiento especial a todas las personas que colaboraron e hicieron posible este encuentro. Nos despedimos con nuestra invitación a un próximo programa dentro de 15 días dedicado a nuestros museos. En el entretanto, nos damos cita en nuestras redes sociales www.festivalinternacionaldehistoria.com, en el Facebook, donde quedará grabado nuestro encuentro de hoy, y los invitamos a nuestro nuevo programa de Instagram Live también, una vez por mes. No olviden, vive tu museo, abrázalo. Muchas gracias.